Estamos de vuelta en Destino 2016. Hoy conversamos con Suri Ríos y entramos ya al tercer bloque y final de conversación con la candidata presidencial del partido Viva. Licenciada Ríos, su propuesta es autoridad y orden. ¿No es eso lo mismo que nos han ofrecido otros candidatos conservadores de orden militar? Su concepto es inexacto. Mi propuesta es una revolución educativa. Mi propuesta es seguridad de Estado. Mi propuesta es certeza jurídica. Mi propuesta es hacer lo que el gobierno tiene que hacer para que los ciudadanos crezcan. Hablábamos recientemente con Juan Luis de las grandes necesidades que existen en este país. Las personas necesitan agua, necesitan acceso a electricidad. Los jóvenes me escriben y me dicen: Suri, tengo 18 años, acabo de salir de bachiller y no tengo ninguna oportunidad de empleo. Suri, tengo 33 años, soy madre soltera, tengo 3 niños y no tengo empleo. Suri, tengo 45 años, mi cuerpo está bien, tengo energía y no tengo empleo. Esas son las grandes necesidades. Pero ¿cómo va a haber empleo? ¿Cómo van a venir las industrias? ¿Cómo van a crecer los comercios si en este país no hay seguridad de Estado? Si en este país la gente, el gobierno en el sector público se está quedando con el dinero de la inversión, les están pidiendo un 40% de mordida. Me decía alguien de un organismo internacional que al día de hoy no se sabe si tenemos 2.500 millones o 7.000 millones de deuda flotante en el Ministerio de Comunicaciones. Entonces, tenemos que poner la casa en orden, ver las cuentas ordenadamente, pero con un objetivo específico. ¿Y por qué la revolución educativa? Porque necesitamos volver a los valores, necesitamos volver a la urbanidad, al civismo, necesitamos llevar tecnología, innovación. De verdad, la educación es importante y algunos me dicen: Suri, ese es un proyecto de demasiado largo plazo, pero tenemos que empezar y eso no es solamente instrucción, sino que es educación como tal. Sí, pero justamente hablando de eso y de esos jóvenes de los que estamos hablando, ¿cómo hacemos para poder trabajar con esos jóvenes, darles oportunidades para que no se involucren o en pandillas o que no se involucren en actividades ilegales y que tengan otras oportunidades en las áreas urbanos marginales en particular? Por eso me gusta el papel de la escuela, porque muchas escuelas tienen su jornada en la mañana y están cerradas por la tarde. Tenemos que abrir las escuelas para que vengan, para que aprendan diferentes cosas, capacitaciones. Mejor que eso, porque nosotros no queremos que todo lo maneje el gobierno, sino que hay grandes asociaciones en el sector privado, en la sociedad civil, que quieren trabajar en esos temas, para llevar educación, para llevar innovación, para llevar tecnología. Y es más, yo creo que mucho, no, con la alianza público-privada. Eso significa que muchos contribuyentes no quieren pagar impuestos porque saben que el gobierno mal utiliza sus impuestos. Entonces, lo que yo quiero proponer es que paguen el impuesto de una forma distinta. No todos tienen por qué dar liquidez monetaria, sino que pueden pagar haciendo una buena escuela de capacitación, una buena escuela de idiomas, abriendo oportunidades de sus empresas en Occidente y permitir que así crezca la oportunidad de empleo y de desarrollo de los jóvenes. Pero además de eso, yo quisiera que pensáramos en una Guatemala que exporta bienes y servicios y no gente. Además de eso, que cuidemos los derechos humanos y los derechos de los trabajadores en el extranjero, como lo han hecho otros países en el mundo, para que esos trabajadores lleguen a Canadá, a Estados Unidos, a México, al Caribe, a América del Sur, con dignidad, y regresen con dignidad a su patria donde sus familias los esperan. Hablemos de dignidad del trabajador. Recientemente este gobierno, como parte de una política de promoción de la producción y empleo, formuló la idea de hacer tener salarios diferenciados, exactamente. ¿Qué concepción tiene ustedes de esa idea? Yo creo que esos temas son temas que tenemos que consensuar, Gustavo. ¿Por qué? Porque muchas veces se quieren imponer acciones y tenemos que ver cómo trabaja cada sector, cómo está la situación económica, cómo está la financiera, porque imagínese usted cómo queremos hablar de esos salarios diferenciados si realmente vemos un gobierno de la República que está pidiendo un 40% de mordida. ¿Cómo queremos hablar de esos salarios diferenciados si no llegamos con desarrollo al occidente del país? Entonces, ¿cuánto gana un soldado sin ir tan lejos? Realmente tenemos que reestructurar la parte presupuestaria y sentarnos a dialogar abiertamente. A mí siempre me gusta recordar la frase de Manuel José Arce, y lo cito: la tierra está llenándose de muerte. Conversemos. Necesitamos conversar con los sectores y hablar las realidades y entonces tomar las decisiones que el país necesita. Licenciada Ríos, durante su gestión en el Congreso de la República, usted abordó muchos temas de salud reproductiva. Y una pregunta que nos hacen desde redes sociales es: al día de hoy todavía Guatemala tiene altísimas tasas de crecimiento poblacional y de natalidad.
¿Cree usted que esa alta tasa de crecimiento poblacional es una limitante para el desarrollo económico? ¿Y cree que es necesario que el Estado atienda ese fenómeno? Vea, cuando nosotros hablamos de salud reproductiva desde el Congreso de la República, lo hablamos en el tema de educación y de prevención y de salud. El Observatorio en Salud Reproductiva reportó que el año pasado 5,000 niñas entre 10 y 14 años dieron a luz y 70,000 entre 15 y 19 años. Son mamás con una criatura dándole de mamar, si tienen 12 años, tienen 13 años. Eso no debe pasar, eso no debe ser así. Su niñez, su autoestima se queda truncada. Entonces, por eso es que hablamos de educación para la prevención. Y créanme que no es solamente desde el lado del gobierno. Hay pocas organizaciones de la sociedad civil y del sector privado que también hablan sobre este tema. Yo creo que es necesario que hablemos para que los jóvenes puedan ver su futuro, puedan pensar qué es lo que quieren para sus vidas y saber que la maternidad es algo maravilloso, pero que tiene que ser en su tiempo y en su momento porque es una gran responsabilidad. Ahora, usted habla de prevención, pero ¿qué pasa cuando ya la desgracia está hecha? Es decir, tenemos un subregistro de niñas, adolescentes, de mujeres maduras que llegan a los hospitales desangrándose por abortos mal practicados. Es decir, ¿qué vamos a hacer con todo eso? Precisamente porque queremos prevenir el aborto, es que tenemos que trabajar en los programas de educación y de prevención en salud reproductiva. Y a todas estas chicas jóvenes que ya son mamás, tenemos que apoyarlas, tenemos que hablarles, porque una cosa es tener un bebé y otra cosa es tener 2 y tener 3. Porque ¿qué salario aguanta hoy? ¿Acaso el quetzal se estira para estar manteniendo bebé tras bebé? Los niños son una bendición de Dios, pero hay que tener responsabilidad. Ahora, eso no es solo una tarea del gobierno de la República. Esa es una tarea compartida, donde la familia tiene que ver, donde las iglesias tienen que ver. Yo le reclamo mucho a las iglesias el hecho de que no enseñen de respeto, de fidelidad, de lealtad. Solo hablan de cuánto pueden aportar para una obra. Yo no digo que eso no sea correcto, pero realmente hay valores necesarios y esa no es responsabilidad del gobierno de la República. Es responsabilidad de las iglesias, de la sociedad civil y de la familia. ¿Qué ha pasado con las familias? Me decían mis abuelos que antaño había gente muy poco instruida, pero muy educada, que tenía valores, que sabía lo que era respetar a una señora embarazada, una señora de edad en un bus, en algún lugar, en la calle, en la tienda. Hoy todo eso se ha perdido. Eso lo tenemos que rescatar. Hablemos un poco del aspecto económico. En 2012 se hizo una reforma tributaria que yo creo que pues, a todas luces le pone una losa a la clase media. Hoy los hechos de corrupción deslegitiman esas ansias de subir la recaudación tributaria y la pregunta sería, ¿hay que hacer una reforma fiscal? ¿Habría que bajar o subir impuestos? Yo no estoy de acuerdo en poner más impuestos ni en subir impuestos. Yo creo que en primer lugar tenemos que trabajar con el ente recaudador. Con el ente recaudador, porque vea usted cómo estamos con el tema de la SAT, que es una guinda en el pastel, porque no es solamente lo que no se recaudó, es un tema de pérdida de fronteras. Pérdida de fronteras porque están pasando por las fronteras armas, municiones, personas, salen estupefacientes y regresa dinero en efectivo. Este es un problema de seguridad nacional. En primer lugar, el ente recaudador. En segundo lugar, tener una macroeconomía estable en respecto al tema de las tasas de interés, respecto al tema de la inflación. Yo creo que eso es importante también. Y es irresponsable que algunos candidatos empiecen hablando de bonos extraordinarios, hablen de impuestos únicos y después no cumplan con lo que dicen. Eso es lo que nos desgasta la clase política. Nosotros tenemos que hablar con claridad, con madurez y diciendo la verdad de lo que podemos hacer y lo que podemos construir. Yo lo que ofrezco es eficiencia administrativa, ver los presupuestos, ver las prioridades, aplicarlas y estar abierta a las ideas, a las sugerencias, para que esta máquina camine y la gente pueda vivir con tranquilidad y en paz. Como mujer, licenciada Ríos, nos hemos sentido pues sumamente defraudadas por la gestión no solamente de juezas, de algunas diputadas y también de la ex vicepresidente de la República, Roxana Valdetti. ¿Por qué es que tenemos nosotros que confiar en usted como mujeres y no pensar de que la corrupción efectivamente es un asunto que no conoce género? Hacer gobierno no es cuestión de género. Hacer gobierno es cuestión de capacidad, de eficiencia, de experiencia. Porque usted me menciona algunas mujeres que lo hicieron mal, pero ¿cuántos hombres han pasado que lo han hecho re mal? Yo le diría que todos. Entonces, en ese sentido, es cuestión de experiencia, de trabajo y de demostrar que uno tiene capacidad para gobernar y para hacer las cosas de una manera distinta. Y una cosa más,
Yo creo que hay que darle mucha participación a las mujeres. Muy bien decía el Papa Francisco, cuando las mujeres son marginadas de la sociedad, esta sociedad es estéril, porque las mujeres le damos nuevos ojos, nuevos oídos, le damos esperanza a la gente. Y eso es lo que tiene que hacer. Por eso es que la voz de las mujeres tiene que ser escuchada. Si algunas se equivocaron, pues se equivocaron. Pero hay otras que queremos hacer el trabajo bien. Dos acciones concretas, específicas en contra de la corrupción durante lo que seguía en tu gobierno. Bueno, en primer lugar, queremos hacer una auditoría ciudadana con el apoyo de algunos organismos internacionales. Lo hizo el Vaticano con McKinsey, fue abierto el proceso y eso significa que la ciudadanía esté enterada a través de tecnología de punta cuánto presupuesto hay en cada lugar del organismo ejecutivo, en qué se está gastando, por qué se está gastando, en qué compañía, en qué empresa, en el momento. Eso involucra un gasto importante y quizá un cambio en la legislación, porque España lo tuvo que poner en la legislación, permitir que empresas internacionales fiscalicen, pero yo creo que es una medida necesaria para hoy que hay tanta duda y tanta desconfianza en la gestión pública. Por otro lado, creo en el tema de la política de gestión por resultados, que son programas que se han llevado a cabo y se están puestos ahí escritos, pero que en realidad no se ha visto su fruto. Y en tercer lugar, permítame decir esto, la fiscalización ciudadana. Es necesario que se permita a los ciudadanos involucrarse, ser escuchados, de estar totalmente involucrados en el ejercicio de sus autoridades. ¿Dónde están los alcaldes que, por ejemplo, en Cabildo Abierto informaban de cuánto costaba una obra? No que ahora lo que tenemos son cocodes que tienen que darle el visto bueno al diputado de qué obra quiere, con qué compañía quiere que se construya y cuánto va a costar y a quién se le reparten los ¿Ampliarías fondos. el rol de la CICIG al tema de corrupción, por ejemplo, más amplio? Creo que ese es un acuerdo que tiene que revisarse y quizá deberíamos de considerarlo. Ahora, en el caso de precisamente de la limitado campo de acción que tiene Guatemala en sus relaciones internacionales. Es decir, usted hizo hace algunos meses un video en donde exigía respeto a la soberanía nacional de parte de Estados Unidos. Sin embargo, vemos que Estados Unidos está cada vez más, es un actor que decide muchas cosas en el país. ¿Cómo va a hacer usted para manejar las relaciones internacionales en ese tan reducido ámbito de soberanía que tenemos? Claro, exigía respeto a los procesos jurídicos. Yo creo que en este momento, así como está, por ejemplo, nuestra situación de inseguridad, nosotros no podremos sobrevivir solos, tenemos que ser realistas. Aquí tenemos una triangulación con México y Estados Unidos, y así como yo tengo a mi hija norteamericana que está tan cerca de mí, Guatemala está más cerca de Washington que Los Ángeles más cerca de Washington. Guatemala está más cerca. Guatemala está cerca de México, tenemos el Caribe a las puertas y América del Sur también. Entonces, nuestra política internacional tiene que ser una política proactiva, una política que de verdad camine y haga que las cosas marchen. Realmente me entristece que, por ejemplo, se paguen o se piensen en pagar a agencias de cabildeo político en el extranjero, cuando realmente son nuestras embajadas las que tienen que hacer ese trabajo. Por ejemplo, los agregados comerciales. Hay tantos sectores que han ofrecido llevar agregados comerciales pagados por esos sectores que conocen de la economía, que conocen de los mercados, a abrir nuevas puertas. Y una cosa que usted menciona, Gustavo, necesitamos una política exterior con visión. ¿Cuánto nos ha costado no tener relaciones con China continental y seguir teniendo relaciones con la República de China en Taiwán? Sino que lo diga el expresidente Portillo. Licenciada Ríos, un tema que también ha surgido en estas manifestaciones y en general que se ve en redes sociales es la sensación de que a los políticos se les sube el poder a la cabeza. ¿Cómo evitar, en caso usted llegue a la presidencia, que ocurra eso y cuál es su garantía de humildad respecto a la ciudadanía? Vea, por eso es que me gusta tanto lo que dice el Papa Francisco. Él dijo en su misa en Nápoles, nadie puede decir yo nunca seré corrupto, sino tiene que tratar de ser un buen cristiano para protegerse de eso. ¿Y eso qué significa? Por eso me gusta ir con un partido que no es de mis amigos, que no es de mi familia, que no es de la gente mía, para que haya pesos y contrapesos, que es lo que establece la República. Que lleguen diputados que piensan distinto y que entonces se discuta y haya debate público. Que haya pesos y contrapesos dentro de la gestión de cada cartera. No como esos ministros que llegan y dicen, yo acepto pero quiero la mesa limpia. No. Que tengan viceministros y directores que piensan distinto, que vengan de sectores universitarios, que vengan de la sociedad civil, que sea un consenso de fuerzas ideológicamente quizá distintas, pero que todos tenemos un proyecto único, que es engrandecer a la nación. Y yo creo que ante todo, la gente me escribe y me dice, Suri, es bueno que los políticos tengan temor de Dios. Y yo sé que sobre el alto siempre hay uno más alto. Y a ese es al que yo le tengo que rendir cuentas.
Hoy estamos conversando con Suri Ríos en Destino 2016 y apenas nos queda espacio para una pregunta más. Se las cedemos a nuestra audiencia y le pedimos a José Ávila que nos plantee qué están diciendo nuestros televidentes. Buenas noches, Juan Luis, y es que efectivamente queremos agradecerle a todos los televidentes por continuar en sintonía de Destino 2016 y en sintonía de Canal Antigua. Déjenme contarles que hemos sido trending topic en Twitter utilizando los hashtags Destino 2016 y Destino Suri. En esta ocasión pasamos a lo más importante y es que, como bien lo decíamos, no tenemos tiempo de leer todas las preguntas, sin embargo, vamos a darle paso a lo más importante. En esta ocasión nos pregunta, en esta ocasión, Jorge Caballos. Nos indica lo siguiente: ¿podría usted indicarnos, licenciada Suri, 3 acciones concretas que usted haría si en dado caso llega a la presidencia? Y ahora, si bien les quería comentar de igual manera que tenemos más interacción, en esta ocasión nos preguntan lo siguiente: si en dado caso usted no llegara a pasar a la segunda vuelta, ¿por qué candidato votaría usted en estas elecciones? ¿Sería por el partido líder o por el partido UNE? Coméntenos en esta ocasión. Recuerde que usted y yo nos volvemos a ver el próximo domingo a las 10 de la noche en Destino 2016. Yo regreso al set central para continuar con el análisis. No puede ser. Suri, no le voy a dar oportunidad a que escoja usted. Responda a la segunda pregunta. En un balotaje, ¿por qué partido se inclinaría usted? Por ninguno, porque yo voy a estar en ese balotaje. ¿Votaría entonces por sí misma? Votaría por nuestro partido Viva, por supuesto. Suri Ríos, gracias por acompañarnos en esta emisión de Destino 2016. Muchísimas gracias, Juan Luis. Muchísimas gracias, caballeros, querida amiga. Gracias. A ti, gracias. Hacemos una breve pausa y volvemos los panelistas a conversar, a discutir sobre estas respuestas que nos ha ofrecido la candidata presidencial del partido Viva. Estamos presentando Destino 2010. En Destino 2016 hemos conversado con Suri Ríos Sosa. Ella es la candidata presidencial del partido Viva y es hora en este momento de ofrecerles nuestras conclusiones respecto de esa conversación. Bueno, pues yo lo que veo es que Suri es Suri, sin tratar de aparentar a alguien que no es como tratan de hacerlo otros candidatos. Es una mujer que se mostró muy segura, sin ningún titubeo, tiene el control de sí misma y tiene algo que le ayuda muchísimo, que es la experiencia de gobierno. Creo que resolvió muy bien las preguntas sobre su pasado y precisamente por eso es una mujer que se proyecta a futuro. Creo que conecta con la gente y definitivamente, comparativamente con Canela, le fue mucho mejor a Suri. Mi apreciación. Sí, bien, coincido con muchas cosas de las que dice Carmen. Quizás no me cerró, no me quedó claro el tema de corrupción. Por ejemplo, me quedó debiendo en temas de justicia, por ejemplo, que no mencionó. Da la impresión, da la sensación de que es un eslogan el tema de la corrupción, pero que no planteó acciones concretas cuando fue cuestionada sobre ese punto, ¿no? Más bien habló de abrir escuelas y abordó el tema educativo de una forma muy difusa, ¿no? Así que en ese tema yo creo que faltó muchísimo. En casi todas las preguntas, como buena política, no se mojó, pero me llama mucho la atención que se mojó claramente con el tema del genocidio, ¿no? O sea, marcó una postura muy clara. Entonces me sigue pareciendo un enigma, ¿no? Una persona que como congresista fue muy progresista, pero que hoy la vemos con una cara más bien conservadora y más derechona, ¿no? Yo lo que siento es que tiene muy claro el panorama en términos de qué es lo que ella quiere y cree que se puede hacer en términos económicos. Tiene muy claro también lo del tema de la prevención de la violencia, tiene muy claro también el tema de la prevención de los problemas provocados por embarazos indeseados, del control de la natalidad, pero sí tiene, por ejemplo, áreas en las que no se decide. Por ejemplo, en el caso de del aborto, ¿qué pasa cuando ya hay un problema es decir, ¿va a permitir o no va a permitir el aborto? Eludió la respuesta. Eludió la respuesta, ¿verdad? Luego el otro punto interesante en que realmente se deslizó, pero como que fuera patinando por el hielo, fue el caso precisamente del olvido y del perdón. Es decir, no abordó claramente la idea de si lo que nosotros como sociedad tenemos que hacer es
bajar la cortina y ver hacia adelante. Lo dijo de una manera muy sutil, pero claramente no se decanta ni lo dice claramente de que su postura es realmente borrón y cuenta nueva. A ver, yo siento que el espacio en general de Destino 2016, de las primeras dos ediciones, pues ha demostrado que es duro para el entrevistado enfrentar a 6 entrevistadores. Algunos me han dicho de que parece examen privado, que parece inquisición y demás. Debo decir que aquí la analogía que hacían, y que creo que eso es lo que se refleja en redes sociales, es que esta fue como la pelea de Mayweather y Pacquiao. Y creo que Zuria agarró un poco la línea de Mayweather. O sea, ella creo que nos bailó. Creo que en muchos casos se quitó las preguntas. Creo que también muchas veces ella tuvo más capacidad de comunicación para saltarse en las preguntas. Y muchas veces su estrategia de forma le permitió obviar temas de fondo, los que ya mencionaba Gustavo, no haber atendido, por ejemplo, algunas preguntas sobre su pasado en el FRG, no haber atendido, por ejemplo, el tema de la solicitud de la declaración patrimonial. O sea, yo creo que ella se fue con una estrategia que es funcional a la hora de un debate político, y al final termina siendo cuestión del televidente que nos ve en casa si las respuestas le convencieron, si le gustó la estrategia. Como le digo, yo hoy me siento como Pacquiao aquí. Yo creo que, a ver, mucho carácter, personalidad y cosas que ya sabíamos de ella, pero que las utiliza muy bien, especialmente en cámara, sabe manejar muy bien el ambiente. Coincido con mucho de lo que ya dijeron todos antes, pero ella tiene un problema fundamental con esto, y es que ella está buscando el voto de esa clase media urbana. Y esa clase media urbana es ideológicamente muy dispersa, y ahí le cae un poco el problema con lo que decía Gustavo. Esa clase media urbana con ideología dispersa también tiene dilemas de, por ejemplo, del genocidio, muy claras, muy drásticas. La mitad de la población cree que sí lo hubo, y es donde tiene problema con ese voto de la clase media urbana. Entonces, parte del dilema que ella está teniendo ahora es cómo se logra identificar con ese voto de clase media urbana, con una ideología tan dispersa, sino tan contundente y tan clara, en términos tan conservadores, que la van a hacer chocar con una buena parte de esa clase media urbana. Ahora, a mí me parece que Zuri tiene un gran dominio de escena, un gran aplomo. Lejos de amedrentarse, como decía Philip, ante un pretendido examen privado, en realidad ella se desenvuelve con mucha soltura y con mucho dominio. Pero a mí me queda de ver cuando se le pregunta por su patrimonio y nos da una promesa a futuro. Cuando se le pregunta por los financistas y nos dice más adelante, ahorita todavía no. Cuando se le pregunta sobre el pasado y en lugar de tender una rama de olivo o un puente con ese 47% de la población que cree que sí hubo genocidio, y en realidad termina siendo mucho menos relevante el tipo penal, y es más importante la sensación de que en el país se produjeron atrocidades y grandes abusos. Me parece que ella queda de ver cuando no es capaz de tender un puente hacia ese sector. Me gusta mucho su propuesta en lo social, aunque debo decir que yo desconfío de esas ideas de venir a regatearle ingresos al Estado para aplicarlos directamente por parte de la iniciativa privada en programas sociales. Y por último, me parece en términos generales que ella parece tener una comunicación directa, y eso es algo muy positivo, con miles y miles de guatemaltecos que pueden usar ya las redes sociales, pero que por supuesto no son la mayoría del país, que le dicen y le plantean a ella sus grandes necesidades. Es esa población urbana que se encuentra entre la pobreza y a punto de alcanzar la clase media, y ve que cada vez se le va más lejos la orilla a la que quiere llegar nadando, que es arribar a esa clase media. Me parece que es valioso que un político tenga esa comunicación directa y pueda interpretar lo que se le está pidiendo. Señores, llegamos al final de esta emisión de Destino 2016. Gracias a todos. Gracias, por supuesto, a usted por acompañarnos en esta noche. Ya sabe que en Canal Antigua tenemos mucha información, mucho debate que ofrecerle. Desde mañana a las 5:45 estamos sirviéndole todas las noticias, toda la discusión aquí en este canal que está dedicado a informarle de manera balanceada y profesional.